Muy buenas noches, amigos del Instituto San Martiniano del Perú. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición del programa Miércoles de Historia desde el Instituto San Martiniano del Perú, programa que busca difundir eh, la historia de nuestro país eh, y siempre resaltando los valores que tienen que ver con el civismo y el patriotismo, porque en el punto en que nosotros nos detenemos en nuestra larga y milenaria historia son los tiempos de la independencia. Eh, esta noche tenemos a un amigo ya de la casa, ¿no? Ya ha estado antes en este programa. Es Carlos Rojas Feria, quien es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Tiene una licenciatura, una doble licenciatura en Historia y en Educación, y además de contar con estudios de maestría en Escritura Creativa por la misma universidad. Entonces, quiero darle la bienvenida, vuelvo, repito, a Carlos Rojas, quien además de ser un importante historiador, se desenvuelve en el programa como investigador de Sucedió en el Perú, ¿no? Este programa pues que tiene ya más de 2 décadas en el aire y que es el principal programa de difusión de nuestra historia, porque este programa pues abarca evidentemente todos y cada uno de las etapas de nuestra historia, ¿no? La programación es variopinta en ese sentido. Entonces, Carlos, muy buenas noches, bienvenido al Instituto San Martiniano del Perú. Buenas noches, Jorge. Siempre un gusto conversar contigo y bueno, tener este espacio tan interesante para hablar de historia, que es lo que nos gusta, ¿no? Como dices tú, el bicentenario de la independencia, de la consolidación de la independencia del Perú, ¿no? Que es una fecha que seguro va a generar genera mucho debate, muchas actividades en torno a ese acontecimiento. Así es, ¿no? Definitivamente este tiempo bicentenario, ¿no? Que se inicia, bueno, debió haberse iniciado en el 2011, ¿no? Eh, Porque Cela, ¿no? Cela en Tacna, ¿no? La rebelión de Cela en Tacna se podría decir, pues, que es el primer grito libertario del siglo XIX, ¿no? Yo creo que siempre hay que hacer esa diferenciación. Pero esta noche, ¿no? Esta noche vamos a entrar en un tema que de por sí es polémico, ¿no? Es de mucho debate por la misma, vamos a decir, la misma creación del personaje, ¿no? La creación del héroe, ¿no? Y nos estamos refiriendo a José Gabriel Condorcanqui y Noguera, ¿no? Conocido también con el nombre de Túpac Amaru II. Carlos acaba de publicar hace menos de 6 meses, ¿verdad, Carlos? Es un Sí, libro fue en que, octubre ¿no? En del año octubre, pasado, claro, ¿no? del En año octubre del pasado. año pasado, ¿no? Estamos hablando de hace 4 meses, ¿no? Ujú. Túpac Amaru, Sin Miedo, ¿no? Carlos se desempeña no solamente como historiador, sino también él está en el rubro de lo que son la historia ilustrada, ¿no? O lo que podríamos fácilmente denominarlo las historietas, ¿no? Exacto, sí. Entonces, Carlos ya viene con una larga trayectoria, ¿no? Ya tiene más de dos lustros en esto, ¿no? Porque él ha publicado, pues, primero la trilogía sobre los personajes más importantes de la guerra de nuestros héroes, ¿no? De nuestros héroes de la guerra con Chile, ¿no? Cáceres, ¿no? Grau, Claro. ¿no? Y Bolognesi, ¿no? El Leónidas de Arica. Y luego te fuiste por el lado de la El Inca y independencia, Vilcabamba. Claro, ¿no? Claro, perdón, un claro, poco estoy antes. olvidando a Manco Inca, ¿no? A Manco Claro, Inca Manco Inca. y a este personaje del Inca Garcilaso de la Vega, Garcilaso. ¿no? Y de Exacto. ahí ya saltaste a los tiempos de la independencia, ¿no? En donde lo que quieres o lo que pretendes ver en ese trabajo es ver los héroes populares, ¿no? Los personajes del día a día, del a pie, que es un libro que lo presentamos aquí en el Instituto San Martiniano del Perú, lo hicimos también aquí en el programa,
Y es un libro que está en la biblioteca del instituto, ¿no? Entonces, sea cual sea el tema que Carlos haya trabajado, siempre es un libro que se adecua eh, a estos tiempos de poca lectura, ¿no? Porque vivimos tiempos de más visión que de lectura, ¿no? Estoy parafraseando a Marco Aurelio de Negri, ¿no? Entonces, el caso es que ahora llega Túpac Amaru sin miedo, ¿no? Y que es un personaje que, como decía en la introducción, eh, resulta bastante polémico, ¿no? Porque hay un importante sector de historiadores, de académicos, de especialistas, por qué no decirlo, de profesores que son de la idea de que Túpac Amaru es el germen o el génesis de la independencia del Perú, mientras que hay otro sector que postula lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar la conversación, Carlos. En qué grupo te sitúas? ¿En cuál lugar te sientes más cómodo? Bueno, es una pregunta así, eso de tomar partido, ¿no? Pero primero, como hablaste de Libertadores, en Libertadores ya hubo una aparición de Tupac Amaru en el trabajo. Es más, empezó el libro con Juan Santos Atahualpa y después con la rebelión de Tupac Amaru II. Ahí algunas páginas ya inserté, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru. Pero ya el año pasado decidí ya concluir el trabajo, que es la biografía de José Gabriel Condorcanqui, su biografía y un trabajo que abarcó toda la rebelión, ¿no? Es más, un poco más allá todavía, ¿no? La muerte de él no concluye con la rebelión y el libro llega después a los ecos que hubo ya, ¿no? Con su primo y también con uno de sus hijos que todavía estaba, digamos, libre de las manos realistas. Entonces, esa fue la idea, ¿no? Fue desarrollar este gran personaje que, como dices tú, genera muchos debates, los ha generado siempre. También ha tenido también momentos en los cuales no se ha hablado de él también, ¿no? Ha habido una especie de vacío también, después ha sido reivindicada su imagen. Pero creo que estamos hablando de un personaje de los más importantes de la historia del Perú. Y eso es lo que a mí me ha motivado pues elaborar ese trabajo, ¿no? Que es un trabajo que se diferencia de los otros trabajos por la presentación. Es un libro en tapa dura, un formato más grande. Creo que lo merecía también el personaje y el acontecimiento que es la rebelión. Ahora, yo sí creo que sí puede ser visto como un primer grito de independencia, ¿no? O sea, los países escogen qué celebrar. Tú hablabas de Tacneño, ¿cómo se llama? Cela. De Cela. Y bueno, en nuestro país hemos escogido más bien una celebración por la proclamación de la independencia por San Martín y el 24 con la consolidación. Pero también se puede también ver a Túpac Amaru y su rebelión como un levantamiento que es precursor de todo eso, ¿no? O sea, que es como el inicio, porque estamos hablando de que se mata a un funcionario de elevado rango del No, dominio un virreinal, ¿no? corregidor, pues, ¿no? No, un corregidor. Claro, se mata un corregidor y es un inicio, pues, violento, ¿no? Que va a generar toda una conmoción en la zona. Entonces, para mí, creo que sí se puede contar la independencia del Perú a partir del siglo XVIII, con estas varias rebeliones que tienen a la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas como la gran rebelión, ¿no? Que es donde hay un estallido social muy, muy, muy enorme, ¿no? Ok, bien, entonces, develada esta primera, o mejor dicho, conociendo en qué lugar te sitúas, ¿no? Vamos al trabajo en sí, ¿no? Como tú bien dices, es un trabajo que la presentación es total y completamente renovada, por lo que está en tapa dura. Pero una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de tu trabajo, Carlos, y esa es la razón por la cual lo tratamos de difundir desde el Instituto San Martiniano e incluso yo mismo de forma personal, es que Ujú. tú haces un trabajo de investigación primero, ¿no? Hay un trabajo de fuentes, ¿no? Que es como se debe narrar la historia, ¿no? La historia no se narra a partir de pasiones, de opiniones, ¿no? Ni de posiciones, ¿no? Sino la historia se narra a partir de la fuente, ¿no? Entonces, eso es algo que en tu trabajo está perfectamente documentado
teniendo en cuenta de que es un trabajo que no es, no está pensado para un público académico, ¿no? Sino es un libro de divulgación, ¿no? Entonces, por lo general, los libros de divulgación o lo que se dice en nuestra esfera en la que nos movemos, ¿no? En el mundo de las ciencias sociales, la historia es, si es de divulgación, entonces hay que relajarse, ¿no? Pones ahí un par de citas y ya listo, se acabó, ¿no? Porque es de divulgación, pero si es académico, ahí sí hay que ser más riguroso, ¿no? Más académico. Pero yo no veo eso en tu trabajo, ¿no? Yo lo que siempre he visto, ¿no? Es esta rigurosidad que tú e incluyes, ¿no? En la parte final, ¿no? Siempre está la bibliografía, ¿no? Que es algo sumamente importante. Y otra Mm. cosa que tú sabes combinar bien son tus dibujos, ¿no? Tus dibujos junto con monumentos, cuadros, estatuas, ¿no? Entonces, de esa manera uno termina aprendiendo un poco de historia del Perú, ¿no? Historia del arte, por así decirlo, ¿no? Y va de una manera u otra enriqueciendo también su vocabulario, ¿no? Y siempre con el humor que tú le pones, ¿no? Que eso ya lo hace mucho más un libro, pues, de divulgación, ¿no? Entonces, Mira, en torno a lo que estás diciendo, claro, mira, lo que yo, mi propuesta tiene, y te la dije alguna vez, hemos conversado, es sobre, obedece a al género de historieta documental. En esta historieta documental, en los cartuchos que van en la parte superior de los dibujos, hay una voz narrativa, que es la voz de un especialista, ¿no? En este caso, él es el historiador que soy yo, ¿no? Entonces va contando los acontecimientos, voy narrándolos, y todo obedece, pues, a una información que yo he encontrado en fuentes primarias o secundarias. He hecho primero toda digamos, una visión, ¿no? De libros que yo considero que son fundamentales para entender a Tupac Amaru, y eso aparece allí, aparece en este relato, esta voz narrativa que va contando, ¿no? Y que va acompañado con las viñetas, que es el lenguaje que utiliza la historieta o cómic. Entonces, sí, hay un esfuerzo que yo elaboro de ordenar, de organizar acontecimientos, episodios, y que tengan una concatenación, y que el lector, bueno, de una manera sin proponérselo, amena, amable, vayan teniendo procesos, ¿no? Eh, pero sí, no es una visión, digamos, ligera, ¿no? Yo, bueno, la formación que tengo, y comparto contigo eso de que si se hace divulgación, hay que hacerlo pues con todo un bagaje, pues, ¿no? Con toda una información que ha sido conquistada por los historiadores durante décadas. Siempre se van conquistando parcelas de verdad, y eso es lo que yo trato siempre de que aparezcan en mis trabajos, ¿no? Todo citado, como debe ser, pero digamos, es un libro de historia finalmente, ¿no? Yo hace poco conversé con Manuel Burga, el profesor Burga, el historiador, revisó el libro y me dijo, y su expresión fue, está muy bien documentado, ¿no? Esa fue la expresión que él manifestó. Y eso fue para mí un gran halago, porque finalmente eso es lo que trato yo, ¿no? La información que yo recojo la encuentro en muchos libros, muchas fuentes, y trato de que calcen en el relato, ¿no? Que calce justo un pasquín, que aparezca una carta en el momento preciso para que el relato atrape al lector, y lo haga participar, lo haga entrar en la etapa histórica que estamos tratando, ¿no? Eso es un poco, digamos, lo que yo planteo, ¿no? En esta propuesta. ahora, Carlos, gracias por esta aclaración sobre tu trabajo, ¿no? Eh, vamos a una pregunta ya del trabajo en sí, ¿no? Tú por lo general siempre acostumbras ponerles como un sobrenombre, ¿no? Al personaje, ¿no? Ah, sí, O una oración, ¿no? Que claro, describe al personaje, ¿no? Como un por ejemplo subtítulo, digo. el Taita Cáceres, ¿no? Que era el nombre con el que se le conocían los breñeros, le llamaban así, ¿no? Durante la campaña, pues, que se da en los Andes, esta campaña de resistencia a la agresión chilena en los Andes peruanos, ¿no? Después está el Leónidas de Arica, en donde tú haces, pues, una comparación, ¿no? Con este personaje
de la Primera Guerra Médica, ¿no? En la antigua Grecia. Eh, por lo que significó, pues, ¿no? El paso de las Termópilas, ¿no? Ahí, Claro, entonces, claro. pero ahora a Tupac Amaru tú le has puesto sin miedo, ¿no? Y recordaba en la presentación que tuviste ahí en el lugar de la memoria con Hugo Ballenas, con el Así. historiador Hugo Ballenas, ¿no? Y él hacía una reflexión bastante interesante de la cual no pienso colgarme, ¿no? Pero yo quisiera más bien que tú nos compartas por qué Tupac Amaru lleva ese sobrenombre, ¿no? Sin miedo. Sí, haces muy buena observación porque, claro, en los demás era una especie como de subtítulo que ratificaba el personaje, ¿no? Grau, marine marinero, ¿no? Bolognesi, el Leone de Arica. Y era un poco la forma que yo estaba tratando de que cada personaje, como eran biografías, o también en Libertadores, ¿no? Libertadores, héroes populares de la independencia, ¿no? En el caso de Tupac Amaru, pues la idea nació realmente de mi esposa. Ella me dijo, me dio el nombre, ¿no? Sin miedo, ¿no? Me dijo es un nombre potente, ¿no? Es más, de repente vio un momento en el cual yo dudaba en hacer la biografía de Tupac Amaru por lo grande que es el personaje y me dijo, oye, atrévete, ¿no? Es una connotación, digamos, ¿no? Una connotación coloquial, digamos, de un ambiente familiar, pero también se puede también interpretar de otra manera, ¿no? El miedo que no tuvo Tupac Amaru y su familia al levantarse, ¿no? O sea, porque ese hecho de que un curaca de una provincia, ¿no? Ni capitalino, ¿no? Sino de una provincia del Cusco, digamos, con abolengo, pero digamos un curaca provinciano como fue Condorcanqui, se haya levantado contra el dominio español, que eso significaba un no marcha atrás. O sea, ejecutar al corregidor Arriaga ya era pena de muerte, esa era lesa majestad, era una pena de lesa majestad que eso es pagado con la muerte. Entonces también se puede jugar con el sin miedo en torno al personaje, ¿no? Y además es como un sello, si tú te das cuenta en la portada, es como un sello, ¿no? Porque, Sí, sí, claro, es como Tupac Amaru sin miedo, ¿no? Y eso sí, yo lo exploto en el video, una animación que hice para propaganda, para publicidad del libro, y aparece exactamente, el subtítulo aparece después, ¿no? Es el sin claro. miedo. Sí, sí lo recuerdo. Sí. Bueno, otro detalle curioso también de la portada es el cuy, ¿no? El cuy que está con su guaraca. Ujú. Sí, Pero sí, sí. más allá del cuy con la guaraca, que puede parecer algo cómico, ¿no? Eh, Es simbólico está también, Micaela ¿no? Bastidas, está Micaela Bastidas, ¿no? Está Claro. Micaela Bastidas que en las celebraciones que se hacen en el sesquicentenario, o sea, cuando el gobierno militar, la dictadura de Velasco, ¿no? En los años 70, celebra pues los 150 años de la independencia del Perú. Hay mucho Tupac Amaru, ¿no? La figura crece, ¿no? Crece de manera descomunal, pero no así la de Micaela Bastidas, ¿no? O al menos esa es la percepción que yo tengo, ¿no? Yo creo que ella empieza a crecer a partir de la película de 1984, protagonizada por Reinaldo Arenas y que todos hemos visto en algún momento, está en YouTube, la han pasado en Canal 4, en Canal 7, y que termina con el canto coral de Tupac Amaru de eh, caray, este poeta trujillano se me va Romualdo, el nombre, claro, ¿no? De Alejandro Romualdo, ¿no? La claro, famosa no, frase, y no podrán matarlo, no, ¿no? claro. Pero la figura o sea, me parece sumamente sugestivo y válido de que es Tupac Amaru, sí, él es el que lidera la rebelión, él es el del abolengo, por así decirlo, Ujú. pero él esta vez va acompañado con la figura de quien era su esposa ¿por qué no decirlo? Compartían el mando, ¿no? Porque Sí, claro, una jefatura. uno revisa la bibliografía básica de Tupac Amaru, Ujú. en las portadas solamente sale él, ¿no? Siempre en los cuadros, ¿no? Siempre sale él, ¿no? Pero como que Micaela Bastidas no tuvo, o sea, se reconoce el rol que tuvo,
pero no se explica cuál fue, ¿no? Y eso es algo que tú haces en tu trabajo, ¿no? De pronto, para aguijonear la curiosidad de futuros lectores de Túpac Amaru sin miedo, podrías hablarnos un poco de Micaela Bastidas, ¿no? Claro, primero quería acotarse el cuy, ¿no? Mira, cada libro también que yo trabajo, casualmente, la mayoría ha tenido un animal que ha aparecido por ahí, ¿no? En el caso de Miguel Grau aparece el Claro, gato. el gato que estuvo en el Huáscar, sí, claro. Claro, que el corresponsal del Huáscar lo ve, ¿no? Lo ve en el segundo combate de Iquique, fue donde aparece ese gatito que estuvo herido todavía en combate, entonces yo lo pongo en la portada. En el libro de Libertadores aparece un perro peruano también en la portada. Un perro peruano ahí con los guerrilleros avanzando, ¿no? Y también aparece después cuando Torre Tagle proclama la independencia en Trujillo también. Entonces, saben como, es siempre de una manera de, digamos, porque también es verdad, ¿no? Estos animales estaban por ahí, ¿no? Es algo parte de la vida cotidiana de la población. Y en el caso de Tupac Amaru, el cuy es un animal, pues, este roedor andino. Y te cuento como anécdota cuando lo he presentado en varios lugares, en colegios que he visitado. Uno fue en Cajamarca, los niños se pararon y aplaudieron cuando vieron al cuy, ¿no? En el video que te menciono, hubo una identificación, ¿no? El cuy es un animal muy querido, pues, en el norte, en el sur del Perú, ¿no? Entonces, creo que está bien, bien plantado ahí, el cuisito. Y el caso de Micaela Bastidas es fundamental, ¿no? Ya los libros de los historiadores lo han dicho, ¿no? O sea, Juan José Vega, el último trabajo de Charles Walker, que se explica el papel que tuvo Micaela Bastidas. Yo creo que Micaela Bastidas pertenece a una estirpe de mujeres que existe, hasta hoy en día existe en el mundo andino, ¿no? Yo tengo amigas y amistades cusqueñas y hay esta mujer que es la mujer que no solamente es la esposa, sino que también asume liderazgos. Es una mujer atrevida, o sea, que emprendedora, que hace cosas, que trepa, ese tipo es como, no, imagino, Mamahuaco, ¿no? La guerrera también que se inventó a los chancas, y esa estirpe de mujer andina, fuerte, es al que pertenece Micaela Bastidas. Y hay una identificación, ¿no? Con un tipo de mujer. Igual también con Tomás Tito Condemaita, ¿no? Y el papel de Micaela Bastidas en la rebelión es fundamental, ¿no? Ahí están las cartas donde ella daba sus opiniones, exigía que se le paguen a los soldados, estaba a cargo de la logística, era alimentar, era vestir, era pagar a miles y miles de combatientes. Y el papel de ella, en ese sentido, fue una sociedad con su esposo, ¿no? Tupac Amaru al frente del ejército y Micaela Bastidas viendo que todo ahí esté en el cuartel en orden, en Tungazuca, ¿no? Y además asesorándolo, aconsejándolo también. Entonces, es un papel fundamental y no solamente se limita a ser la esposa, ¿no? Una actitud aparentemente pasiva en la rebelión. Ella tiene una jefatura y eso también se ha reflejado en el juicio, ¿no? En el juicio, la gente que la vio, los realistas que estuvieron mirándola a ella cuando fueron capturados por Tupac Amaru, van a hablar de la ferocidad que tenía ella, ¿no? Del temple, es más, que en muchos casos superaba a Tupac Amaru, ¿no? Digamos, en ir al choque, ¿no? Entonces creo que sí, hay una deuda ahí, este, de todavía darle más profundidad y más difusión al papel de ella, no solamente que quede como la esposa de, ¿no? Claro, porque eso es generalmente eh, se ha tratado, ¿no? Es la esposa de Tupac Amaru, ¿no? Se casan bastante jóvenes, ¿no? Me parece que Tupac Sí, sí, Amaru sí, cuando se casa él tiene 22 años, ¿no? Eh, él- claro, no, estamos hablando de, si él nace en el 1738, 38, ¿no? ¿No? claro. Entonces, bastante jóvenes, ¿no? Pero lo que tú has mencionado, ¿no? Sobre Micaela Bastidas y sobre la lista de cosas que nos has hecho, este listado, ¿no? Es bastante infrecuente, ¿no? Es bastante infrecuente ver que a un personaje femenino del siglo XVIII, ¿no? Se le haya dado o haya adquirido esa importancia, pero básicamente yo creo que tiene que ver con el punto de que
dadas las tradiciones del mundo andino que no fueron completamente desaparecidas con el sincretismo cultural impuesto por España, ¿no? Hay que recordar algo que es sumamente importante y que María Rostorowski hace más de 30 años pues, lo puso en el tapete y se ha popularizado, ¿no? Que el poder político, ¿no? Era compartido por las mujeres también, ¿no? Entonces, no es de extrañar de que hayan habido mujeres curacas, ¿no? En el mundo andino y que llegada los españoles, ¿no? Eso se suprimió, se acabó, ¿no? Yo creo que eso continuó, evidentemente limitado, pero no solamente pues tenemos la figura de Micaela Bastidas, ¿no? Sino también has mencionado a Tomasa Tita Condemaita, ¿no? Que es otra de las mujeres que también tiene esas condiciones que tú has mencionado, ¿no? Bien, Carlos, entonces vamos por ahí por alguna otra pregunta, a menos que quieras agregar algo más sobre al respecto. No, no, creo que Sobre, no. Podemos ver, hablar de las imágenes también. Tú hablabas del uso del arte, ¿no? De pinturas, de grabados. Eso también podemos hablar en relación a Tupac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? Porque en el libro, que tiene 80 páginas, hay he seleccionado imágenes de los dos, ¿no? Y de otros personajes más, pero sí he tenido mucho cuidado porque a veces a la imagen de Tupac Amaru se le ha tratado no digamos de blanquear, pero algo parecido, ¿no? O sea, hay imágenes en láminas, ha habido algunas pinturas por allí, he visto algunos grabados donde el personaje no tiene correlación con la descripción que se le hizo en la época, ¿no? Porque hay descripciones escritas de Tupac Amaru, ¿no? De su color de piel, ¿no? Entonces, algunos no se ajustaban a eso. Es más, la primera imagen que aparece de Tupac Amaru en un material escolar, que lo ha trabajado en una tesis, ¿no? Uno de los autores, ahí tengo el libro, acá lo voy a citar. Esa imagen no la uso yo en el libro, porque es un Tupac Amaru que tiene apariencia de europeo. O sea, eso fue en 1900 más o menos, que aparece el primer Tupac Amaru, ya con sombrero, que es la imagen, conocida, pero digamos, para mí no correspondía, ¿no? En el libro, ¿no? Yo he tratado de seleccionar imágenes que yo considero guardan la dignidad y el aspecto físico de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Hay unos dibujos, por ejemplo, de Mechaín, que es un dibujante contemporáneo, trabaja en el Otorongo, es un gran caricaturista peruano y él hace una versión de Tupac Amaru muy buena, de cuerpo completo, ¿no? Eh, disculpa, Carlos, que te corte, pero me acabas de hacer recordar estas infelices palabras de esta presentadora de televisión del Canal sí. 9, ¿no? Ella dijo, el indio, dijo, ¿no? Sileri, De claro. Drusila Sileri en Sí, ATV Noticias, ¿no? Dijo, sí, sí, el indio, terrible. ¿no? Pero, bueno, eso revela pues una falta de conocimiento del personaje porque en realidad era un mestizo, ¿no? O Claro, sea, exactamente. la figura más cercana que tenemos, o para poder entender mejor quién era Tupac Amaru, ¿no? Hay que entender que era un mestizo y como tú bien estás apuntando, ¿no? Empezaron a surgir diversas ilustraciones, ¿no? Para tratar de acercarnos al personaje, pero lo primero que tendríamos que entender, de acuerdo no sé, uno puede entrar a Wikipedia, ¿no? O puedes leer esta colección bibliográfica de Tauro del Pino, ¿no? Esa de 17 tomos de lomo rojo, ¿no? Y te dice clarísimo, ¿no? Que es mestizo, ¿no? Entonces, quería hacerte como ese recordaris, ¿no? De estas, como Claro, dije hace un momento, esas infelices palabras, ¿no? Que revela, vuelvo y repito, pues, el desconocimiento que hay del personaje, ¿no? Y no creo que sea solamente ella, ¿no? Ella tuvo la mala suerte de decirlo en televisión y que se haya, pues, hecho viral, ¿no? Pero lamentablemente la figura de Tupac Amaru tampoco figura en la escuela como antes, ¿no? claro, él es un mestizo cultural, sobre todo también, ¿no? Es un hombre que ya es católico, muy católico, y eso también le va a jugar un poco, pues, en contra en la rebelión, ¿no? Porque se van a aprovechar de ese catolicismo que tenía él y Micaela Bastidas para que digamos,
en la guerra tenga alguna debilidad, ¿no? Tenga alguna debilidad. Eh, Ahora, ese término cuando se le dice de indio también tiene que ver con la visión un poco discriminatoria, ¿no? Despectiva de ciertos sectores, Despectiva, ¿no? pues, ¿no? Claro, Claro, porque el indio que fue jalado por cuatro caballos, algo así, ¿no? Que claro, fue, y es más, creo que mal dicha además la frase, desconocimiento, ignorancia, ¿no? En todo caso, claro, no digna de ser dicha por una presentadora de televisión. Tupac claro. Ese Amaru, es su pecado, ¿no? claro, porque no tuvo un buen profesor de historia, ¿no? Ahí faltó pues un Jorge Arroyo pues ahí en el salón, ¿no? Eh, Gracias por el cherry. no, es verdad, ¿no? Los profesores marcan realmente, ¿no? Si el profesor en la escuela te dice los indios, ¿no? Con esa entonación, ¿no? Los Claro, indios, porque hay formas, ¿no? El término indio fue acuñado equivocadamente, pero digamos finalmente quedó, ¿no? claro, Y depende cómo uno le quiera enfocar, ¿no? El indio sería el originario, sería el indígena en todo caso, ¿no? Y también podría tener una connotación también hasta positiva, si uno la quiere ver así, pero ya al darle una entonación despectiva, y eso es muy importante desde la escuela, yo creo, porque el profesor de historia tiene que estar, pues, lo más desprejuiciado y tener una identidad bien marcada, porque si no transmite. Y eso va a generar, pues, que gente adulta, gente preparada, universitaria, profesional, se exprese así, ¿no? Eh, no, y otra cosa, Carlos, que también tenemos, eh, que no se debería decir, ¿no? Es sierra, ¿no? O sea, en el Perú lo que tenemos es una cadena de montañas que se llaman Andes, ¿no? Ujú. Los españoles cerraron ahí también, como dijeron, indios pensaban que estaban en la India, ¿no? Sierra, pues estaban en la Sierra de Toledo, ¿no? Claro, la Sierra Española, Entonces, que pero en realidad el territorio que nosotros tenemos, ¿no? Es una cadena de montañas que se llaman Andes, ¿no? Entonces, región andina debería ser el somos nombre, andinos, claro, claro. ¿no? Citando pues un poco lo que decía este también olvidado, ¿no? Este sabio, ¿no? Al cual el mismo Ayes de la Torre le decía, ¿no? El sabio lo llamaba a Javier Pulgar Vidal, ¿no? Y por otro lado, también habría que complementar esto que tú estás mencionando acerca de la figura de los indios, ¿no? A inicios del siglo XX se debatía el problema del indio, ¿no? Claro, Lo ha dicho Mariátegui, Valcárcel, ¿no? Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? José Carlos Mariátegui, ¿no? El mismo Allá de la Torre, Luis Alberto Sánchez, ¿no? Se hablaba del problema del indio, ¿no? Y no había esa carga peyorativa que tú mencionabas, ¿no? Que eso me parece que es un poco más para acá, para nuestros tiempos, ¿no? En fin. claro. Bueno, En todo caso, entonces, dime, claro. no, en todo caso, Tupac Amaru ya era un hombre muy cercano al peruano actual. Yo tengo claro eso, ¿no? En el siglo XVIII, el Perú, Lima, ya era como el actual, en términos, digamos, de apariencia, ¿no? O sea, ya habían pasado 2 siglos de combinaciones de sangre española, sangre mora, sangre africana, sangre americana. Entonces ya Tupac Amaru era ese cóctel que tenemos en la actualidad. Era un hombre culto, era un hombre sí que había tenido una educación, ¿no? Era en ese caso un hombre privilegiado. Sobre ese punto, Carlos, sobre ese punto de la educación de Tupac Amaru, Ujú. cuando tú estabas haciendo el trabajo para poder armar la biografía de Tupac Amaru, hay una polémica que creo yo estaba ya resuelta, ¿no? Pero he vuelto a escuchar por ahí de que Tupac Amaru no asistió al colegio de Curacas. Eh, bueno, por ahí leí a Del Busto, él insinúa la idea, pero creo que es Juan José Vega el que dice de que Tupac Amaru no asistió al colegio de Curacas y que su educación más se debió Un a, tutor, a a- tutores, no, a tutores, tutores, ¿no? A tutores que tutores. era también otra manera de educarse, ¿no? No había, o sea, no fue un caso excepcional, ¿no? O sea, si no podías ir al colegio de Curacas, ¿no? Entonces, bueno, y tenías los medios para contratar a un tutor, ¿no? Pagabas al tutor y no había ningún problema, ¿no? Pero ¿cuál ha sido ahí lo que tú has podido encontrar mientras ibas investigando?
Sí, la verdad es que los documentos del colegio no están. Es como tantos, hasta en épocas más modernas, que se pierden, que se confunden, ¿no? No existe, digamos, el certificado de estudio, o sea, la libreta de notas de Condorcanqui, pero sí hay versiones muy tempranas de que él estudió allí, ¿no? Y sí existe más bien la otra versión, lo que tuvo estos tutores que fueron religiosos que lo van a preparar y que le van a también educar en casa, ¿no? Tanto así que cuando él se revela, están al lado de él también. Algunos de ellos son como sus padrinos, ¿no? Son jesuitas. Acá tengo justo el nombre de ellos. Pero es, digamos, lo que, lo que determina que Tupac Amaru es un hombre preparado es la forma como escribe, cómo redacta, cómo firma, ¿no? Él a la hora de, por ejemplo, de venir a Lima y conversar con las autoridades de Lima, de la audiencia para proponer que se anule, pues, ¿no? La mita en Potosí y también defender su realeza, ¿no? Su origen incaico. Ahí él, al escribir, demuestra que es un hombre preparado, que es un hombre que ha pasado por las aulas, ¿no? Eso es, digamos, también una forma de determinar de que Tupac Amaru estudió, ¿no? Justo acá estábamos viendo esos tutores. Yo pongo las dos versiones, ¿ah? Pongo a Tupac Amaru en aula, pero también lo pongo también recibiendo educación también en casa, ¿no? Que también es también una característica que se ve bastante, ¿no? Se ve menos hoy en día, pero sí. Acá está el cura que lo casa también, que es el cura don Antonio López de Sosa, cura y vicario de dicho pueblo, o sea, de Surimana. Él, que es el religioso también que lo casa, también va a estar después aparentemente involucrado en la rebelión también, ¿no? Hay esa relación también con la iglesia, porque la educación pues era una educación bastante religiosa, ¿no? En esos tiempos, eminentemente religiosa, ¿no? Ahora, Carlos, hablemos ya antes de que la hora nos gane, ¿no? Eh, Hablemos acerca de este punto polémico que también te pregunto, ¿no? Mucha gente sostiene de que Tupac Amaru no se levanta contra la corona, sino contra el mal El mal gobierno, gobierno. ¿no? El mal gobierno virreinal, ¿no? Pero habría que también tratar de entender cuál es el contexto de esta nueva administración virreinal, porque todos conocemos pues la historia de Tupac Amaru, del arriero, ¿no? Del negocio que él tiene, pero él se ve afectado por las reformas borbónicas que provienen desde España, en la cual con la creación del nuevo virreinato del Río de la Plata, ¿no? Surge toda una nueva administración territorial y por lo tanto también hay una nueva administración o hay cambios, ¿no? En lo que es la recaudación de impuestos. Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no? Quisiera que tú nos expliques hasta qué punto esto de las reformas borbónicas con la creación del Virreinato de la Plata, de las minas de o la región de Potosí, pasando a la administración del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Afecta la situación de Tupac Amaru, ¿no? O de José Gabriel, porque todavía no es Tupac Amaru, no de José Gabriel, que sería, pues, creo yo, el detonante para que él inicie lo que Scarlett O'Fallon le ha llamado pues la gran rebelión de 1780, ¿no? La historiadora nacional Scarlett O'Fallon, ¿no? Claro, de hecho que él va a tener motivaciones personales y también de conciencia de clase, ¿no? De hecho que sí fue afectado él y criollos por estas reformas borbónicas, ¿no? Que van a favorecer a los peninsulares. Y sus negocios pues se van a ver un poco dañados porque él tenía ese comercio que era con el Alto Perú y de repente se hace esta división, ¿no? Que surge el Río de la Plata y todos reconocemos eso, ¿no? Que es en desmedro del Pacífico y se va a dar prioridad al Atlántico, ¿no? Entonces sí hay un descontento
¿no? Que se va a expresar en Tupac Amaru y también en José Gabriel y también en muchos lugares, ¿no? En Arequipa misma también va a haber visiones contrarias a los corregidores, a las autoridades. Pero también yo considero que además de esta, digamos, de esta molestia personal, ¿no? Que le está afectando el bolsillo, eh, ¿no? Porque hay deudas, tiene deudas con Dorcanqui un poco antes de la rebelión. También nos hablan los documentos de un Condorcanqui que está en contra de algunas actividades, ¿no? Como la MITA, ¿no? Él le dice a las autoridades españolas cuando viene a Lima de que cómo es posible de que no es inteligente pues explotar a la población indígena hasta el exterminio, ¿no? Él dice esto, aquí no gana nadie, no gana el rey, no gana nadie, tú mandas a la gente a morir, ¿no? Eh, y eso él lo repite, lo presenta ante las autoridades, ante el visitador Areche, después ante el virrey, y no le hacen caso, ¿no? No le hacen caso, o sea, sí hay un poco un hastío, ¿no? Él primero pretende que se remedie esto con la ley, ¿no? Con las autoridades, pero como se dice, lo mecieron, lo mandaron a otro lugar, le dijeron, ándate habla en Potosí, acá a Lima, no, ¿no? No tienes que por qué haber venido aquí, ¿no? Después de un viaje largo que él hace. Entonces sí, hay una motivación. ¿En qué momento él decide, ¿no? Dar ese gran salto? Que estamos hablando que es temprano, ¿no? Siglo XVIII, todavía década de los 80, o sea, todavía no está muy clara la idea todavía de independencia, ¿no? Digamos, en esos tiempos todavía recién estaba San Martín y Bolívar estaban pues en pañales, ¿no? Hablando de cronología, de edad. Pero sí, sí hay un que considero yo que con este levantamiento o rebelión o revolución, como se diga, sí hay una lucha en la que no hay vuelta atrás, ¿no? No hay vuelta atrás. Y él, en los lugares que va avanzando, y también lo menciona en el libro, él va destruyendo los elementos que reflejaban el dominio español, ¿no? Por ejemplo, los obrajes incendiados, saqueados, la ropa repartida entre la gente que la acompaña, ¿no? A Tupac Amaru lo va a acompañar multitudes de desposeídos, ¿no? De desarraigados, de gente que no tenía nada que perder y que ven en él una especie de mesías que los puede cambiar la situación, ¿no? Y en ese trayecto, pues, va a haber también excesos también, ¿no? Es una gente que, como te digo, vivían pues de una manera muy, sumidos en la pobreza, ¿no? Él, en cambio, tiene una visión moderna, ¿no? Porque muchos funcionarios realistas que él captura los pone a su servicio, a los escribanos. Es más, tiene también un artillero gallego, Figueroa, que él lo es capturado y después lo pone a servicio del ejército rebelde, y Figueroa lo que hace es traicionarlo, ¿no? Figueroa hace que los cañones se apunten mal en el sitio del Cusco y finalmente se escapa y se va al lado realista, ¿no? Vuelve a su bando realista. Entonces, sí se ve en Tupac Amaru ideas de unir a la población, ¿no? O sea, no es una guerra de castas o digamos de color de piel, ¿no? Él también, eh, también considera que hay elementos positivos de, 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 de- de origen criollo hasta español. Eh, es una visión un poco más así, la que tiene él, ¿no? Pero sí, sí va al enfrentamiento. Uno ve las batallas donde él participa. O sea, él está luchando, ¿no? Digamos, tú te vas a atrever a luchar con el riesgo de que fallezcas en guerra, muera tu esposa, mueran tus hijos, tu casa sea destruida, arrasada. Es una cosa bien seria realmente, ¿no? O sea, tú no te vas a levantar por un impuesto y te vas a ir al choque contra el mariscal del Valle, ¿no? Hay momentos en los que las tropas de Tupac Amaru se enfrentan a las del Valle y vamos a ver si Tupac Amaru ganaba, qué pasaba, ¿no? Porque era una guerra a muerte realmente. Es una guerra a muerte, ¿ah?
y hay oportunidades de ganar, pero que lamentablemente se pierden por, algunos casos por traición, ¿no? Hay un momento en el cual pasan la voz de un ataque que iba a ser sorpresa, y así Tupac Amaru va a ser capturado, ¿no? Por una delación. No va a ser derrotado, también como muchas veces se cree. No hay una derrota contundente de él, ¿no? O sea, hay una derrota parcial, y en esa derrota parcial él va a ser capturado. Pero no es que está su ejército destruido, diezmado, ¿no? Van a ser 2 años más todavía de lucha, sin cuartel, mucho más violenta todavía, tras la muerte de... Y todo eso yo lo voy narrando, ¿no? Y sí añadiendo, como tú mencionabas, también el humor también, ¿no? Que el humor es un humor reflexivo de todas maneras, ¿no? Un humor reflexivo, ¿no? No es un humor solamente para reírse y punto, ¿no? Sino que el humor sirva para reforzar ideas, ¿no? Eh, y eso sí acompaña mucho, mucho. Por ejemplo, cuando se pelean las autoridades, porque en el bando realista también no todo era monolítico, ¿no? El corregidor de Arriaga era muy, muy rival del obispo moscoso, este obispo criollo de Arequipa. Y se pelearon un poco antes de la rebelión, ¿ah? Se enfrentaban por quién tenía más poder, el corregidor Arriaga, que venía de España, y el criollo moscoso. Y yo lo anexo acá que hay una discusión, ¿no? Donde Arriaga le dice: aquí solo hay criollitos de medio pelo, como este barrigudo y abarraganado obispo. Y Moscoso le responde: ese Arriaga está borrachito de poder. Y ese término abarraganado está en los documentos, ¿ah? Están estos insultos que se daban estos dos, estas dos autoridades realistas, ¿no? Y cómo comenta la población indígena esta pelea entre el obispo y el corregidor. El obispo y el corregidor tienen una relación tóxica. Este es un pleito de blancos, ¿no? Y hago la aclaración: abarraganado, ¿qué significa? Amancebado, que vive con una mujer sin casarse. Porque el obispo moscoso era muy conocido por su gusto por las damas, ¿no? Por las mujeres, a pesar de su condición de religioso, era más un político realmente, ¿no? Entonces, el humor sí está allí, pero digamos, acompaña y refuerza, pues, contenido, ¿no? Claro. Entonces, Carlos, ya para ir cerrando la participación de esta noche, ¿no? Tenemos pues una vez más un trabajo tuyo en el cual nosotros podemos observar, podemos ver lo que significa pues el siglo eh, del 1700, ¿no? Del final del 1700, ¿no? Costumbres, usos, ¿no? De aquella época es algo que también se puede observar en los dibujos tuyos. Pero yo quisiera, ya para ir terminando la presentación de esta Mm. noche, ¿no? Hacerte una pregunta con respecto a dos cosas, ¿no? Lo primero, tú bien has dicho, ¿no? Uno se está yendo a una guerra, ¿no? Una guerra a muerte, ¿no? Una guerra en la que se inicia el 4 de noviembre de 1780, ¿no? Y la primera fase termina en 1781, ¿no? Con la muerte de Túpac Amaru el 18 de mayo, ¿no? Eh, ¿Qué falló? Desde tu punto de vista, tú que has estado leyendo, ¿no? Mm. Las fuentes, ¿no? ¿Qué fue lo que falló? Porque, ojo, siempre todo profesor, ya sea a nivel escolar o a nivel superior, siempre dice que la rebelión de Túpac Amaru, o la gran rebelión, como vuelvo y repito, llama Ofelan a este suceso, este episodio en nuestra historia, ¿no? Sacudió las estructuras del virreinato, Ujú, no solamente del virreinato peruano, sino de Sudamérica en sí, estremeció completamente el territorio hispanohablante, ¿no? Pero es un periodo que es bastante corto, ¿no? Porque ujú, se va el levantamiento, ¿no? De José Gabriel el 4 de noviembre, ¿no? Y él en marzo, ¿no? Ya está derrotado, ¿no? En la batalla de Langui, ¿no? Ya está capturado y ejecutado el 18 de mayo, ¿no? Entonces estamos hablando de que en aproximados 6 meses, medio año, ¿no? Hubo este gran levantamiento, ¿no? Pero ¿qué fue lo que falló? O sea, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, vuelvo y repito, tú que has estudiado, has estado preparando el trabajo, ¿no? ¿Cuáles creen que fueron las razones por las cuales
eh, la Gran Rebelión falló. Mire, eso ya lo han analizado también. Recuerdo algunas conclusiones de Pablo Macera, que él hablaba que la dirigencia de Tupac Amaru era una dirigencia muy, muy cerrada, ¿no? O sea, que no hubo muchos curacas que no se alinearon con él. Muchos curacas poderosos, entre ellos Pumacahua, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos van a ser sus grandes rivales en el campo de batalla. O sea, no se logró formar un frente grande, ¿no? Si bien fue una rebelión que partía mucho de lo familiar, ¿no? Los parientes, estaban todos los parientes de Micaela la Bastida, del mismo José Gabriel Condorcanqui, sus hermanos, sus medios hermanos. Faltó, digamos, algo que una, no se logró juntar a todo el elemento, digamos, a esta población, ¿no? A esta población. Ni qué decir de Lima o el norte, ¿no? La rebelión se focaliza en la Sierra Sur y también en la parte del Alto Perú, ¿no? Eso fue un punto, digamos, ¿no? Lo otro también, digamos, yo creo que era eh, difícil, ¿no? Era muy difícil derrotar al dominio español, ¿no? Era un dominio que ya tenía 2 siglos eh, arraigado y que era complicado, pues, vencerlo, ¿no? Era complicado. Eh, Ahora, la rebelión, si bien parece corta, es muy cruenta, realmente, ¿no? O sea, hay muchos enfrentamientos, hay miles y miles de muertos. Hay cálculos de 100.000 muertos, ¿no? Hay unos cálculos de esa manera, ¿no? Que algunos están de acuerdo, otros no, pero sí. eh, Ahora, si bien él es capturado y es procesado, ejecutado, las tropas que a él lo vencen, ya son las tropas del Mariscal Lavalle, van a continuar en campaña persiguiendo a las tropas que quedaban de Tupac Amaru, y van a regresar al Cusco maltrechas, ¿no? Maltrechas, con bastantes bajas además. Se habla hasta de mal vestidas y todo, ¿no? O sea, sí, fue una, digamos, no es una derrota tan contundente como se cree, como que se cree, ¿no? La captura finalmente fue un momento de que él pierde una batalla y se le captura, ¿no? Pero, Claro, pero siguen. Es más, su hermano y este medio hermano, Cristóbal, digo, su medio hermano, sí, Cristóbal Tupac Amaru y su hijo, Hipólito, no van a ser derrotados, sino van a pactar una tregua con los españoles 2 años después, y con el obispo Moscoso como intermediario. Y sus tropas estas tropas rebeldes van a entregar sus armas en un acto digamos, no en derrota, sino una negociación. Y van digamos, con un compromiso de que va a haber menos explotación y que las cosas se van a mantener un poco sin chocar con sus intereses, ¿no? Pero así es donde van a licenciar a las tropas rebeldes, ¿ah? 2 años después de la muerte de Tupac Amaru. Y algo también que yo quisiera acotar también es que Tupac Amaru, estando preso, él cree en la victoria todavía. Tiene 2 intentos de escaparse, sobornando, y mucho tenía el cuerpo maltrecho por las torturas, y escribe con su sangre una de las misivas que quería él dar para que continúe la rebelión, y en una de esas misivas, en uno de esos intentos de rebelión, uno de los soldados que impide que él se escape, cuenta de que la intención de Tupac Amaru era matar a Areche, ¿no? Al visitador que estaba en el Cusco, ¿no? O sea, hasta el último, Tupac Amaru, estando preso, estando supuestamente perdido, tiene la idea de, este, de trastocar esto, ¿no? De cambiar el destino, ¿no? Él también nos habla de un personaje que de todas maneras luchaba, ¿no? Por un ideal, ¿no? O sea, no se amilanó aún en el cautiverio, ¿no? claro. Entonces, tenemos pues o estamos frente a un personaje que por distintas variables, ¿no? Termina siendo
derrotado, ¿no? Él cae ahí en Langui, ¿no? Es derrotado bueno, él trata de huir y termina siendo capturado, ¿no? Entonces, lo que podríamos concluir es que ya, bueno, esos son los estudios modernos, ¿no? De que la Gran Rebelión termina en su primera fase, ¿no? O la fase cusqueña, para luego continuar con la fase altoperuana, que no tendría mejor destino, mejor suerte, ¿no? Al final también termina pues siendo derrotada. Bueno, entonces, una vez más, estimados amigos que nos siguen por el Facebook Live del Instituto San Martiniano del Perú, hemos conversado esta noche con el historiador Carlos Rojas Feria sobre su último trabajo, ¿no? Tupac Amaru, Sin Miedo, ¿no? El cual se puede conseguir en librerías, ¿no? ¿Y dónde más podemos conseguirlos, Carlos, tu trabajo, tu libro? Sí, está en Cultura Peruana, está en El Virrey, está también el Grupo Jurado, eh, y bueno, ubicándome a mí, ¿no? Como Carlos Rojas Feria, me pueden buscar en las redes, en el Facebook, y es muy fácil, ¿no? Yo también estoy en toda la feria de libros en las que puedo asistir, estoy asistiendo. Así que los que tienen interés, yo encantado de poder hacerles llegar mi libro, Tupac Amaru. Listo, Carlos. Entonces, muchísimas gracias y vamos a terminar este miércoles de historia y Muchas nos gracias, Jorge. reencontraremos. No, gracias a ti, Carlos, por haber colaborado con nosotros y nos vamos a reencontrar en un próximo miércoles de historia ya en el mes de marzo. Listo, entonces, buenas noches a Martiniana. Se despide el profesor Jorge Arroyo González. Gracias, Buenas noches. Carlos. Buenas Hasta noches. luego.